Buenas tardes, mi nombre es Karen Espitia y mi compañero Henry Castiblanco vamos a hablar sobre contadores y registros. A continuación les diré cuáles son los temas que vamos a explicar en este video. El primero son los contadores, en donde hablaremos de los contadores síncronos y asíncronos, también de los contadores ascendentes y descendentes, el contador en anillo y el contador Johnson. También hablaremos de registros de desplazamiento, hablaremos de entrada y salida en serie paralelo, los bidireccionales y los registros de desplazamiento universal. Primero, contadores. ¿Qué son los contadores? Los contadores digitales son un circuito o dispositivo que genera una serie de combinaciones a sus salidas sincronizadas por una señal de un reloj externo. Estos también son un circuito secuencial que están construidos a partir de biestables y puertas lógicas capaces de almacenar y contar impulsos. ¿Cómo funcionan los contadores? Los pulsos de entrada pueden ser pulsos de reloj u originarse en una fuente externa y pueden ocurrir a intervalos de tiempos fijos o aleatorios. El número de salidas limita el máximo número que se puede contar. Por ejemplo, un contador de módulo 4 pasa por 4 estados y contaría del 0 al 3. Si necesitamos un contador con un módulo distinto de 2 a la n, lo que haremos es añadir un circuito combinacional. Contadores síncronos y asíncronos. El contador síncrono en todas sus etapas utiliza el mismo impulso de reloj. Los contadores síncronos consisten en un elemento de memoria. Estos se implementan usando flip-flops y un elemento combinatorio, que es implementado mediante puertas lógicas. El uso de las puertas lógicas para la lógica combinacional suele reducir el costo de los componentes de los circuitos del contador a un mínimo absoluto. Por esta razón se siguen usando. El contador asíncrono, a diferencia del síncrono, los flip-flop no comparten la misma señal de reloj. Los contadores asíncronos, también conocidos como contadores de ondulación, son más sencillos que los síncronos. Los contadores asíncronos son más fáciles de construir que los contadores síncronos, aunque este puede presentar varias desventajas ante la ausencia de un reloj interno. Los flip-flops en un contador asíncrono cambian los estados en diferentes momentos, por lo que los retrasos en el cambio de un estado a otro, conocidos como retardos de propagación, se suman para crear un retardo global. Mientras más flip-flops contenga un contador asíncrono, mayor será el retardo global. Contadores ascendentes y descendentes. El contador ascendente CTU cuenta adelante desde el valor actual hasta el valor prefijado, al producirse un flanco positivo en la entrada de contaje adelante, CU. Si el valor actual VA es mayor o igual al valor prefijado, PV, se activa el bit del contador. El contador se inicializa al activarse la entrada de desactivación, R. El contador ascendente no se detiene hasta llegar al máximo valor que puede albergar en la variable VA. El contador descendente, CTD, cuenta hacia atrás desde el valor prefijado al producirse un flanco positivo en la entrada de contagio atrás, CD. Si el valor actual, VA, es igual a 0, se activa el bit del contador. El contador se inicializa y carga el valor actual, CV, en el valor prefijado, PV. Cuando se habilita la entrada de carga, LD, el contador atrás se detiene al alcanzar el valor 0. También se encuentra el contador ascendente-descendente, que es un contador asíncrono binario. Este contador es capaz de contar en sentido ascendente o descendente según el valor que tome una línea de control adicional. Si se desea que el contador cuente en modo ascendente, la señal modo toma valor 0. Como consecuencia, independientemente del valor que tome la señal inicio, la señal de la puerta OR que va a las entradas preset de los biestables toma valor 1, estando tales entradas en reposo en todo momento. Si se desea que el contador cuente en modo descendente, la señal modo toma valor 1. Es ahora la señal que va a las entradas clear, la que está a 1, independientemente del valor de inicio, manteniéndolas en reposo. Contador en anillo y contador Johnson. Contador en anillo. El contador en anillo es un registro de desplazamiento que tiene su salida conectada a la entrada. Normalmente se implementa con flip-flops, con entradas de preset y clear, conectados en cascada y disparados de forma síncrona.
Por lo tanto, un contador en anillo es un contador síncrono. El contador en anillo funciona pasándose de flip-flop a flip-flop, un único bit. Esto quiere decir que en cualquier instante del proceso de conteo, solo un flip-flop tiene salida Q igual a 1. Esto provoca que el contador en anillo sea el contador más fácil de decodificar. De hecho, sabiendo que el flip-flop está a 1, conocemos en qué estado se encuentra el contador. Aquí está un ejemplo de un contador de 4 bits. Antes de explicar el contador Johnson, también hay que decir que el contador en anillo es simple, pero utiliza los flip-flops antieconómicamente. Hay que recordar que con n biestables es posible codificar hasta 2n estados. Así, el contador Johnson o contador conmutado es una variación del contador en anillo que duplica el número de estados codificados sin sacrificar su velocidad. Aquí podemos ver un ejemplo de un contador Johnson de 4 bits. Como puede apreciarse, la diferencia con un contador en anillo es que ahora en lugar de conectar Q3 a J0 y Q3 negado a K0, conectamos Q3 negado a J0 y Q3 a K0. Esto provoca que el biestable 3 cambie y los ceros que le llegan por unos y viceversa. La tabla presenta los estados alcanzados. Una agradable ventaja del contador Johnson respecto del contador en anillo es que no es necesario utilizar las entradas asíncronas para inicializar el contador, siempre y cuando el estado inicial por defecto sea el 0000. Estas son algunas aplicaciones en donde podemos ver que se integran contadores, como por ejemplo en los relojes digitales, en los cronómetros y en los temporizadores. Sección 2. Registros de desplazamiento. Los registros digitales son circuitos secuenciales formados por biestables o flip-flops, generalmente de tipo D conectados en serie y una circuitería adicional que controlará la manera de cargar y acceder a los datos que se almacenan. Como podemos observar en nuestra imagen, el funcionamiento se realiza de manera sincrónica con la señal de un reloj. Gran parte de los registros de desplazamiento reales incluyen una señal de reset o clear asíncrona, que permite poner simultáneamente todas las salidas en cero, sin necesidad de introducir ceros seguidos. Esto permite limpiar rápidamente el registro de desplazamiento, lo cual es muy importante a nivel práctico. Sus funciones dentro del sistema digital son servir de almacenamiento temporal de un conjunto de bits sobre lo cual se está realizando una labor de procesamiento, desplazamiento de datos a lo largo de los flip-flops. Entrada, salida, serie, paralelo. En este tipo de registros con salida en paralelo se dispone de la salida de cada flip-flop, por lo que una vez almacenados los datos, cada bit se representará en su respectiva salida. De esta manera, todos los bits de salida estarán disponibles al mismo tiempo. Podemos ver su representación gráfica de la entrada en serie y la salida en paralelo. En este caso, mostraremos gráficamente los estados del registro para uno de los datos de entrada determinados. Mostraremos los cambios fijándonos en las señales del reloj, lo cual está en la siguiente imagen, en el diagrama de tiempo que podemos observar al lado derecho. 1.2 Bidireccionales. Son aquellos en que los datos se pueden desplazar a la izquierda o a la derecha. Se pueden implementar utilizando puertas lógicas que permitan la transferencia de un bit de datos de una etapa a la siguiente, de la izquierda o a la derecha, dependiendo del nivel de una línea de control. Podemos observar un circuito bidireccional que posee una entrada que, estando a nivel alto, hace que los bits almacenados en el registro se desplacen hacia la derecha y a nivel bajo se desplacen hacia la izquierda. Cuando esté a nivel alto, las puertas impares estarán activadas y el estado de la salida de cada flop pasará a la entrada D del siguiente. Cuando haya un flanco de reloj, los bits se desplazarán a una posición derecha.
Cuando esté a nivel bajo, las puertas pares estarán activadas y estando a la salida de cada flip-flop pasará a la entrada del anterior. Cuando haya un flanco de reloj, los bits se desplazarán a una posición a la izquierda. Registros de desplazamiento. Un registro de desplazamiento es un circuito digital secuencial, es decir, que los valores de sus salidas dependen de sus entradas y de los valores anteriores. Es todo un circuito que transforma un dato en formato serie a formato paralelo o viceversa, donde todas las operaciones son sincronizadas por una señal de reloj externa. Podemos ver dos ejemplos de registros de desplazamiento. Aplicaciones. Además de la conversión serie-paralelo y paralelo-serie, los registros de desplazamiento tienen otras aplicaciones típicas. Más que todas estas aplicaciones son en los mismos circuitos. Entonces, multiplicación por 2, desplazamiento de un bit hacia la izquierda. Un ejemplo de ello es ese circuito. División por 2, desplazamiento de un bit hacia la derecha. Otro ejemplo de eso. Bueno, es el mismo circuito. Conversión de serie paralelo. Nos permite pasar una información binaria en serie a paralelo. Conversión paralelo-serie. Nos permite pasar una información binaria a paralelo a serie. Un generador de secuencia. Detector de secuencia. Si se conecta a la salida de los flip-flops, un decodificador puede reconocerse una secuencia cada vez que se presente en la entrada. Generador de retardo. Un valor de entrada saldría n pulsos más tarde en la salida. Y estas podrían ser sus aplicaciones en los mismos circuitos.